gracias. Bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy habéis visto que vengo con un look y un fondo lo más navideño posible. Este top 10 es un top 10 de juegos de Mercurio. Y os preguntaréis, ¿por qué el top 10 es de solo juegos de esta editorial? Y os lo voy a explicar muy fácilmente. Hace 2 años, Mark y yo estuvimos en Zona Lúdica, intentando probar todo el día Wingspan, pero la mesa estaba siempre llena, era un juego que acababa de salir y era imposible probarlo. Total, vimos que el stand de Mercurio, justo en la hora de comer, estaba con menos gente. Así que no le dije a Mark, ¿por qué no probamos el Manhattan ese? Y dijo, venga, vamos a probarlo. Jugamos a Manhattan y nos encantó. Después de eso, estuvimos jugando un juego tras otro con Richie y vimos que Mercurio tiene un gusto excelente para elegir juegos de corte familiar, pero que pueden jugar niños, ¿vale? Porque para mí hay 2 categorías: corte familiar, que pueden jugar cualquier persona de la familia, pero ya niños con cierta edad, y juegos de corte familiar, pero más dirigido al público infantil. Este top va más dirigido al público infantil. Son perfectos regalos para niños casi de cualquier edad, niños a partir de 4 años, diría yo, aunque los juegos recomiendan algunos de ellos que los niños tengan más edad. Yo lo he probado con niños más pequeños y funcionan perfectamente. Así que bueno, vamos a empezar con este top 10. En el número 10... tenemos Blocks. De Blocks hay 3 juegos distintos. Este, Math Blocks, que va a permitir que los niños mejoren sus habilidades matemáticas y su percepción visual. Lim Blocks, que va a desarrollar la percepción visual, la imaginación y la lógica. Y Spy Blocks, que sirve para mejorar la percepción visual, la lógica y la motricidad. Los juegos son sencillos. Tienen unos dados dentro de una caja que además está diseñado especialmente para la época en la que vivimos. Son COVID free. Y es porque vienen en una caja de plástico transparente que los niños no tendrán ni que coger los dados con las manos, simplemente tendrán que agitar la caja y la tirada que salga, ¿vale? Pues será la tirada que tengan. Además, los juegos son adaptables a las distintas edades que tengan. Este, por ejemplo, si los niños nada más que han hecho en su colegio sumas y restas, puedes quitar los dados de multiplicar y dividir y hacer partidas más fáciles adaptadas a la edad. Como veis, un gran aliado para que nuestros hijos mejores en todo lo que os he dicho. A Mateo le está encantando. En el número 9, Baobab. Baobab es un juego en caja metálica diseñado por Josep María Llué. El juego básicamente consistirá en ir colocando unas cartas redondas que vienen en el juego encima del propio Baobab. La caja en sí es el sitio donde vamos a empezar a construir el Baobab. O sea, la caja sirve además para guardar el juego como estructura inicial del juego. Y las cartas, dependiendo del color de las cartas y del tipo de animal que lleve dibujado en la carta, va a permitir que coloquemos la carta pues en una posición, que la coloquemos en el centro, que tengamos que colocarla más por la parte de fuera, incluso, dependiendo de cartas especiales, tirarla desde cierta distancia al Baobab y que se quede encima. Y bueno, como todos los juegos de este estilo, evidentemente cuando nosotros tiramos las cartas de los demás, pues nos las llevamos y vamos a llevar puntos negativos. El que consiga hacer menos puntos negativos deshaciéndose antes de sus cartas, ganará la partida. Un juego que a mí me parece muy interesante. En el número 8, Barbel. Barbel es un juego en el que vamos a competir por ser los más rápidos en hacer una palabra cada vez que se saca una carta. El juego, como veis, tiene unas cartas con una forma bastante peculiar que tienen dibujos. Por ejemplo, esta tiene un pirata. Básicamente, cada vez que se saque la carta, tendremos que intentar ser los más rápidos en hacer una palabra que empiece por P, siempre con ciertas restricciones, las típicas que no podemos hacer de la misma familia, cosas así. De pirata no podríamos decir piratería. Es un juego de habilidad visual y mental que me parece que está genial para jugar con niños y también con adultos. Un juego muy divertido. En el número 7, El Rebaño. El Rebaño es un juego creado por Manu Sánchez, el profesor de España de los juegos de mesa, ya le conocéis, por otros juegos. Y básicamente es un juego donde vamos a jugar con la psicomotricidad de los niños y también con la atención visual, ya que en el juego vamos a tener una carta de color delante, de nuestro color, y dependiendo de las cartas que van saliendo, si sale la carta de nuestro color, tendremos que hacer unas cosas o otras. Al final de cada turno, cada vez que alguien pierde, cambiamos de carta y cambiamos de color, lo cual va a hacer que los niños tengan que estar muy pendientes en todo momento de su color y también tienen que intentar ser rápidos en no poner los últimos la mano en el centro de la mesa cuando salga la carta de su color, etcétera. Por si eso fuera poco, cuando sale el lobo, por ejemplo, el que ha puesto la carta del lobo tiene que aullar y las ovejas se tienen que meter debajo de la mesa. Un juego que yo lo he jugado con Mateo y le encanta, y de hecho lo doné a la ludoteca de su colegio y me consta que la profesora me ha dicho que lo han jugado en clase y a los niños les ha encantado. El Rebaño lo tenéis reseñado en Juego Rino. En el número 6, Tiro al Pato.
Tiro al pato es un juego que recuerda al mítico juego de la NES en el que teníamos que ir matando patos y nuestro perro iba a recogerlos. Básicamente nosotros ahora seremos los patos, tendremos unas cartas de pato de color que irán puestas en la mesa siguiendo un orden. Básicamente tenemos que intentar que nuestros patos vayan saliendo de la mesa para salvarse. Pero claro, ¿qué pasa? Que eso es lo que le pasa a todos los jugadores, todos quieren salvar a sus patos. Y vamos a tener cartas en la mano que van a ir permitiendo pues alterar el orden de los patos de la línea donde los tenemos que salvar. También nos va a permitir pegar tiros a los patos de los demás para que no ganen evidentemente. Y bueno, básicamente un juego donde el puteo va a ser esencial y donde nos vamos a echar unas risas pensando que vamos a salvar a un pato y de repente otro suelta una carta y nos cambia el pato de lugar y le damos un tiro a nuestro propio pato que se nos va a quedar una cara así. En el número 5, Academia de Cupcakes. Academia de Cupcakes nos mete en la piel de unos cocineros de cupcakes en los que vamos a tener que ser los primeros en cocinar los cupcakes, por así decirlo. El juego básicamente tiene unas piezas súper chulas que podéis ver ahí de cupcakes, que son moldes de cupcakes de distintos colores, y se va a ir sacando una carta que tiene los moldes de los cupcakes en un orden. Nosotros tenemos 3 huecos y tenemos, como si fueran muñecas rusas, el cupcake pequeño puesto dentro, el mediano encima y el mayor encima. Tenemos que ir consiguiendo la foto tal como está en la carta que acabamos de sacar, simplemente moviendo los cupcakes, pero con ciertas restricciones. Por ejemplo, no puede un cupcake pequeño ponerse sobre uno grande. Básicamente tendremos que buscar la combinación de ir moviéndolos para conseguir la carta que se acaba de levantar. Hay 2 variantes, una variante para niños en la que nos dice que tenemos que conseguir que se vean los cupcakes de los colores que indican en la carta, pero no en el orden que indica la carta. Y luego una variante para niños más mayores y adultos en la que el orden tiene que ser expresamente el que pone en la carta, el cual lo va a hacer pues que sea un poquito más dificultoso. Un juego muy a tener en cuenta si a tu hijo le encanta cocinar y le encanta MasterChef Junior, además de que tiene unos componentes preciosos. En el número 4, Fosca Mariano. Pico Pico. Pico Pico es un juego de Reina Inicia que tenéis reseñado en el canal con cómo jugar y partida, uno de nuestros primeros vídeos, entender que no tenemos la calidad que tenemos ahora, y en el que básicamente va a haber unas fichas de dominó con números sobre la mesa. Nosotros vamos a tener que ir haciendo tirar de dados como el típico juego de dados clásico que todos hemos jugado, el juego en el que vas tirando y te vas quedando con ciertos dados, y tenemos que intentar que la suma de los dados que nos vamos quedando lleguen a la puntuación de las fichas de dominó. Cuando nosotros conseguimos la puntuación de la ficha de dominó, esa ficha de dominó nos la quedaríamos y pues nos daría tantos puntos de victoria como gusanos tenga dibujados la ficha. La gracia del juego es que siempre en todas las tiradas tenemos que quedarnos al menos con un gusano. Los gusanos a su vez son lo que valen 5 puntos. Eso claro hace que muchas veces cuando nos salen, imagínate, 2 gusanos en la primera tirada, no sepamos si nos los quedamos o no, empezamos a quedarnos con otros lados y llega la última tirada y no conseguimos gusanos, con lo cual esa tirada quedaría inválida, pues palmaríamos en esa ronda, no haríamos ningún punto. Es un juego donde tus hijos van a aprender a planificar con qué se van quedando y donde van a aprender que no siempre en la vida les va a salir las cosas bien. A mí es uno de mis juegos favoritos, hay una expansión también y hay una versión deluxe que se encuentra agotadísima. Juegazo de inicia. En el número 3, Top 3. Toma 6. Tiene gracia que esté en el top 3 y se llame Toma 6. Toma 6 es un juego de Kramer en el que vamos a tener que deshacernos de las 10 cartas que tenemos en mano, dejando nuestras cartas en la mesa boca abajo. Todos a la vez le daremos la vuelta y tendremos que colocar nuestras cartas en unas líneas que va a haber en mesa numeradas. Si por ejemplo yo saco la carta del 5 y otro saca la carta del 7, mi carta irá primero y luego irá la del 7. En el momento que una línea se complete con el número de cartas establecido, esa línea se la llevará el que ponga la última carta. ¿Esto qué supone? Que muchas veces tú planificas pensando que has puesto una carta muy baja y aún así los demás han puesto cartas más bajas y tú resulta que pones la última carta de la fila y te llevas toda la fila. Las filas a su vez van a tener puntos negativos. El que consiga deshacerse de todas sus cartas y tener menos puntos negativos será el que gane la partida. Tenéis cómo jugar y partida en Juego Rhinos, uno de los juegazos por excelencia y en caja pequeña, de los que merece la pena sí o sí en todas las ludotecas. Y también tenéis una versión 25 aniversario, también agotada, claro. En el número 2, Slide Quest. Slide Quest es un juego de habilidad en el que vamos a simular partidas de un videojuego. Nuestro personaje va a tener una vida y vamos a tener que ir pasando por distintos mundos para llegar al final y ganar la partida. Es un juego cooperativo y de habilidad
donde, como veis, la propia caja del juego va a ser parte del juego. Vamos a tener unas piezas de plástico que van a ir enganchadas a una pieza de plástico central que va cambiando los mundos por los que vamos viajando. Tenemos que hacer un recorrido. El recorrido es porque nuestro personaje es un personaje así de plástico que tiene bajo una rueda y que tiene que ir haciendo un recorrido. Para conseguir hacer ese recorrido tenemos que ir tocando las piezas de plástico de los laterales para hacer que el mundo se mueva así, así, para intentar ir haciendo el recorrido que tenemos que hacer. Los mundos, vienen muchos mundos dentro, cada uno con unas reglas. Uno, por ejemplo, tienes que empujar a unos monstruos por los agujeros, otros tienes que hacer un recorrido, etcétera. Es un juego que yo siempre que lo he sacado ha triunfado y es un juego que siempre recomiendo para jugar con niños, incluso con adultos. Es un juego que todo el mundo se lo va a pasar muy bien. Además, el juego tiene una especie de contador donde podemos ir guardando las vidas que tenemos y el nivel por el que vamos, para que podamos guardar la partida y podamos continuar la partida donde la dejamos en el día anterior. Un juego que siempre triunfa con niños, siempre, y con adultos también. Y en el número 1, redoble de tambores, Storytailors. Storytailor es un juego con unas ilustraciones preciosas basado en la mecánica de Dixit. Vamos a tener en mano una serie de animales y va a haber una persona que sea el narrador, leyendo un cuento que entre todos vamos a ir construyendo. Básicamente, el narrador leerá una parte del cuento y nosotros tendremos que elegir una de nuestras 6 cartas de animal para convencer al narrador de que nuestra carta es la mejor que va a hacer esa parte de la historia que ha contado. Por poneros un ejemplo, imaginaos que el narrador lee que era un animal muy trabajador y yo tengo una carta de abeja. Pues yo metería la carta de abeja boca abajo, todos pondrían cada uno la carta que ha elegido y cuando se levantan las cartas el narrador elegirá la carta que él cree que casa mejor con la parte de la historia que ha leído. Si el narrador elige mi carta, ganaré puntos extra, como pasaba en Dixit. Y lo gracioso es que esa carta irá metida en un hueco de plástico que se puede meter en el propio libro. Al final de la partida, cuando hayamos llegado al final del libro, habrá un ganador, ¿vale? Por el número de puntos que se hayan hecho. Pero además habremos entre todos construido un cuento que podremos leer de principio a fin con las cartas que hemos ido poniendo. Si a tu hijo le gusta leer y le gustan las historias, este juego es esencial. Además de que tiene unas ilustraciones espectaculares. Y bueno, chicos, hasta aquí mi top 10 navideño de juegos de Mercurio ideales para regalar a niños en Navidad. Si os ha gustado, ya sabéis, darle like, compartir este vídeo con todos vuestros familiares para que a vuestros hijos les regalen juegos de mesa. Y ya sabéis, nos vemos en próximos vídeos. Como no os vea por aquí, os mato. ¡Hasta luego!